Dios es más grande. Amén. Amén. Dice que la gloria del Señor llena toda la tierra. Amén. Agradecemos al Señor porque cuando nos reunimos y le adoramos, nos exponemos a justamente esa gloria, ese poder que puede obrar y puede operar en aquello que está fuera de nuestro alcance, que está lejos de nuestras posibilidades. Amén. Entonces, cuando nos toca el tiempo de cantar y de expresarle esto al Señor, es probable que nos crucen algunos imposibles por nuestra mente, ¿sí? Es probable que el Espíritu Santo lo esté trayendo para que podamos, en una actitud de fe, reconocer la grandeza de Dios, aún por sobre esa dificultad, por sobre ese problema, por sobre ese imposible. Amén. Y creemos que cuando lo hacemos con fe, tarde o temprano, hermanos, el obrar de Dios se manifiesta. Amén. Porque Dios es un Dios que responde a aquellos que le buscan y que le buscan de corazón. Y quiero en este día compartir una palabra en el Evangelio según San Lucas. En capítulo 9 vamos a leer el versículo 57, desde el versículo 57 hasta el 62. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Invito que oremos. Señor, en esta tarde una vez más nos presentamos ante ti en oración, agradecidos, Señor, por la bendición y el privilegio que tenemos de estar en este lugar. Gracias, Señor, te damos por cada uno de tus hijos que hemos podido llegar y con un corazón, Señor, dispuesto y consagrado y humillado ante ti hemos podido expresar estas canciones, estos cánticos, Señor, que anhelamos hayan complacido tu corazón, Señor. Que puedas haber regocijado en cada una de nuestras alabanzas y que reciba, Señor, nuestra honra, nuestro respeto, aún cuando escuchemos tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos llenes de tu sabiduría, que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que este mensaje resulte, Señor, en un impacto, Señor, no por quién lo dé o por cómo lo dé, sino realmente porque sea tu Espíritu Santo indicando en cada vida y en cada uno de nuestros corazones qué es lo que tú nos traes en este día, para que recordemos unos minutos antes de participar de la cena del Señor. Señor, aquí estoy, te ruego que seas tú dando
dirección y también, Señor, dándome la sabiduría y la gracia para poder transmitir este mensaje, Señor. Y seas tú, Señor, obrando a través de tu palabra, esa limpieza, Señor, de la cual somos partícipes porque hemos nacido por la palabra también, Señor, por la manifestación de tu revelación a través de ella en nuestros corazones. Por eso aquí estamos, abrimos nuestros corazones, seas tú hablándonos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Les voy a contar un testimonio que leí acerca de una reunión, como si fuera esta, sino que un número más reducido de personas, pero en un lugar mucho más pequeño, a puertas cerradas, con las persianas cerradas del lugar, donde se reunieron en ese día algunos líderes, no sé si serían pastores, pero sí eran líderes de diferentes iglesias, y que pertenecían a una iglesia cristiana, o pertenecen a una iglesia cristiana que está en Asia, ¿sí? En algún lugar de Asia. Entonces, ellos se reunieron, hicieron un círculo en el centro del lugar, cada uno con su Biblia, e iban llegando cada uno en diferente horario, porque no deberían las autoridades enterarse de que ellos estaban reunidos, porque en ese país, en esa nación, se persigue al cristiano. Entonces llegaban en diferentes horarios, estuvieron reunidos ahí. Cuando ya llegaron todos, cada vez dice que había uno que era uno fornido, que estaba como el portero, como encargado de seguridad. Cada vez que se escuchaba un sonido, que alguien golpeaba, había un silencio, una tensión, porque no se sabía quién podía ser. Y estaban ahí, hermanos, con el riesgo de perder sus tierras, sus trabajos, su familia, o bien sus vidas, ¿sí? Si eran descubiertos, podían perder todo. Y entonces empezaban ahí a compartir las experiencias que estaban teniendo Dios en cada una en sus congregaciones. Algunos estaban todos transpirados porque habían caminado kilómetros para llegar a ese lugar. Otros estaban llenos de tierra porque habían ido en bicicleta, también transitando por lugares complicados. Y entonces uno tomó la palabra y dijo: algunas personas de mi iglesia se han ido por causa de una secta. Lo primero que uno piensa es: ¿será que se habrán vuelto atrás, habrán renunciado a Cristo? No, la secta esa era que secuestraban a los cristianos y los torturaban, y a muchos de ellos les habían cortado la lengua para que no hablaran más de Cristo. Entonces este varón decía: estoy dolido y necesito la gracia de Dios para saber guiar a mis hermanos en medio de esta situación. Luego habló una mujer y dice: hace poco algunos hermanos de la iglesia se enfrentaron a algunos funcionarios del gobierno y los amenazaron a ellos, a su familia, para que no se siguieran reuniendo a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, porque si no iban a perder la vida, iban a perder sus hogares, iban a perder su trabajo, iban a perder sus tierras. Entonces ella decía: necesito saber cómo dirigir a esta congregación para que sigan firmes en Cristo, aunque les cueste todo. Y así, hermano, cada uno exponía las situaciones y eran todas similares, porque estaban viviendo en un lugar donde los creyentes, los cristianos, son perseguidos actualmente, no es que esto es hace el siglo de la Edad Media, no, es actualmente. Y esto que pasa ahí en Asia
pasa en África y en muchos lugares del mundo. Finalmente se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a orar, tenemos que orar. Y no usaron ninguna oración elocuente, ni muy sencilla, dándole gracias, Señor, gracias porque nos amas, gracias por tu amor. Y le pedían: Señor, entregamos nuestras vidas a ti, necesitamos que nos guíes y confiamos plenamente en ti. Esas eran sus oraciones, ¿no? Cuando terminaron de orar, se levantaron y uno por uno se fue yendo y dejaron en el lugar donde estaban charcos de lágrimas, llorando, ¿sí? Por la situación en la que estaban viviendo y bueno, su anhelo de seguir sirviendo a Cristo a pesar de las dificultades. Como les decía, hermano, así como estos creyentes, ahí nace, hay muchos que están en la misma condición, que arriesgan todo por seguir a Cristo, ¿sí? En estos días un pastor en el seminario hablaba de que hay creyentes en esas regiones que oran que le piden misericordia a Dios para no volverse como los creyentes de Occidente, como nosotros. Los problemas nuestros son que nos vamos a perder un partido, que hace mucho calor, que hace mucho frío, que estamos sin ganas, que estamos muy cansados, un montón de cosas que son válidas, ¿no? Pero esta gente está arriesgando su vida por Cristo cada vez que se reúne, cada vez que estudia la palabra, cada vez que adora al Señor. Algunos lo hacen en cuevas, otros lo hacen en lugares muy apartados. Y aquí, hermanos, al final del capítulo 9 de Lucas, vemos a tres hombres que quieren ser seguidores de Cristo. Y cuando uno lo lee, porque siempre, hermano, acuérdense, todo lo que está revelado en la palabra del Señor, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, tiene que pasar por el filtro de lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús es preeminente sobre lo demás. Lo demás, una revelación a través de la cual Dios amplía, da mayor precisión, pero siempre con la base en lo que Cristo dijo, porque Cristo es la roca y la piedra angular. Amén. Entonces lo que Él dice es la base para todo lo que sigue después. Y entonces, cuando leemos estos versículos, podríamos llegar a pensar, la verdad que era un milagro que la gente lo siguiera a Jesús, porque si pareciera que en lugar de convencerlos para que lo siguieran, los convencía para que no lo siguieran, con las expresiones que leímos recién. ¿No le parece? El primer hombre: te seguiré donde quiera que vaya. ¿Qué nos parece eso? Si alguien nos dijera: quiero seguir a Jesús a donde quiera que vaya, quiero hacer lo que el Señor Jesús, ¿qué nos produciría a nosotros? Una alegría, ¿no es cierto? Gracias a Dios, Dios lo está tocando, quiere. Pero sin embargo Jesús le dice: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De alguna manera, hermanos, primero que dice la Biblia, mismo Jesús le decía que Él conocía el corazón de todas las personas, ¿sí? Entonces, la respuesta de Jesús fue en función del corazón de ese varón, ¿sí? Ese hombre que quería seguirlo a Jesús. Entonces, se dio cuenta que este hombre no sabía, no entendía lo que significaba seguirle a Él. No medía, no dimensionaba lo que significaba seguirle a Él. Entonces, por eso Él le responde: mirá, no sé qué pensamiento, tal vez ese hombre, solamente pensaba que bueno, seguir a Cristo me dará cierta fama porque lo siguen multitudes, seguir a Cristo me dará posibilidad de ver milagros, no sé. Sin embargo, lo que le responde Jesús le dice: ojo, que seguirme a mí no es algo cómodo. No es cómodo seguirme a mí. ¿Amén? Porque
De hecho, hermanos, el tener donde recostarse, donde descansar, habla de comodidad, habla de descanso. Bueno, olvídate de que vas a tener descanso. Olvídate de que vas a tener comodidad, le estaba diciendo. Amén. El otro no viene y le dice a Jesús que lo quiere seguir. Jesús lo llama y le dice, sígueme. Pero ¿qué le respondió? Quiero enterrar primero a mi padre. Hay un montón de comentarios de esto. Algunos dicen que en realidad le estaba diciendo que esperara que se muriera el padre para enterrarlo y después lo seguiría. Otros le decían que ya se había muerto el padre y que lo iba a enterrar. Es muy raro esto, ¿no? Porque estaría justamente ahí en el velatorio. Pero no es que Jesús, hermano, estaba siendo insensible. Jesús estuvo de acuerdo cuando fue a la tumba de Lázaro. Supo que a Juan el Bautista lo enterraron, no tenía problema con esto. Pero lo que Jesús le estaba haciendo ver es: lo que yo pido es prioridad por sobre toda otra prioridad. ¿Sí? Porque díganme, hermanos, si esto no sería una prioridad para nosotros. Perder el papá y tener que, y más en estos tiempos, que hay que hacer un montón de trámites y todo lo que esto conlleva. Pero dice: yo te he dado una orden y es prioritario que lleves adelante eso que te he encargado antes de otra cuestión que pueda haber en tu vida, aunque sea el funeral de tu padre. Y el tercero que viene dice: te seguiré, Señor, pero primero me quiero ir a despedir de mi familia. No sé qué distancia habría de ahí hasta donde está la familia, pero el tema es que Jesús le responde: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. En esa época, hermano, mirar hacia atrás mientras se estaba arando, ya mirando hacia adelante era difícil mantener derecho, no había las herramientas que hay ahora, pero imagínense mirando hacia atrás, saldría todo torcido. Está hablando, hermanos, de una completa dedicación. Yo necesito que la gente que me sigue esté enfocada en mí. Entonces, en resumen, hermano, lo que estaba diciendo Jesús es que ser un discípulo, tener una relación con Él requiere una entrega total y exclusiva. Lo dice Él, hermano, no lo dice Pedro, no lo dice Juan, no lo dice Jacob, no lo dice el apóstol Pablo, no lo dice nadie más que Él. Y si leemos antes, que debe ser porque Jacob y Juan lo hicieron enojar a Jesús, porque ya llegaba el tiempo de su partida, quiso ir a Jerusalén, pasó por Samaria. Cuando llegaron ahí no los recibieron muy bien, y Jacob y Juan, que les habían puesto hijo del trueno porque parece que tenían un mal carácter, le dijo: ¿querés que oremos y que Dios mande fuego del cielo y los consuma? Es compasivo. Y uno puede decir: tenía un mal día, por eso lo sacaron, y por eso después justo vinieron estos tres y se lo encontraban a Jesús medio cruzado. ¿Usted cree que podría hacer algo así? Porque no es aislado, hermano, no es ese el único caso donde Jesús habla de los requerimientos para seguirlo a Él, la exclusividad que Él pide. Un poquito más adelante, en Lucas 14:26, vemos algo similar. Pero ya parece que ya sube un poco más de tono lo que el Señor Jesús dice. Si alguno viene a mí, lo espero. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Imaginemos que estemos escuchando esto. A lo mejor, hermano, las primeras palabras ya cuando dice aborrecer al Padre ya nos vamos. No, ¿qué se cree el maestro este? Cuando dice aborrecer, hermano, en el original la palabra es miseo, la palabra aborrecer. No siempre se traduce como odiar, ¿sí? Despreciar. Se traduce también como amar menos, eso es lo que está diciendo. O sea que si lo leyéramos de una forma como Jesús lo dijo, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, si ama menos que a mí, no puede ser mi discípulo. Pero después sigue el versículo siguiente, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, no fue un mal día el Lucas 9, ni este tampoco. Es así. Pero ya están hablando, hermano, de un instrumento de tortura. Cuando nosotros leemos cruz, decimos cruz, bueno, ahora la cruz la están tatuadas, están de adorno, la llevamos colgando. Es un símbolo muy conocido del cristianismo, de victorias para algunos, etc. Pero en esa época, hermano, hablar de la cruz era hablar de muerte, era hablar de condenación, era hablar de humillación, era hablar de sufrimiento. Y después en el versículo 33, después él empieza a explicar lo de los cálculos que hay que hacer. Versículo 33 de Lucas 14 dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cómo? Que no puedo enterrar a mi papá, que no puedo salvar a mi familia, que tengo que darle prioridad a todo lo que me dice, a todo lo que me dice él, que tengo que amarlo a él más que a mi esposa, más que a mis hermanos, a mis padres, que tengo que renunciar a todo lo que poseo. Renuncia a todo lo que tienes, carga una cruz y sacrifica tu amor por la familia para seguirme a mí. Entonces, hermano, nos damos cuenta que lo está diciendo Jesús. Y por eso, hermano, él, si usted lee al principio de todo esto, del 14, lo seguían multitudes, pero después las multitudes, ¿cuántos quedaban? Los 12, que me imagino que lo mirarían a Jesús diciendo: así no vamos, porque ellos seguían pensando en el reino. Para tener el reino necesitaban mucha gente, en el reino terrenal. Y todavía no terminamos. Vamos a Marcos 10, Marcos 10, 17. Se trata de un joven llamado el joven rico, ¿no? Marcos 10, 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando a la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ahí Jesús le da una respuesta, ¿sí? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? Este era un hombre que era prominente, o sea, tenía riqueza, tenía influencia. ¿Cómo tiene que un enviado de Dios para el reino de Dios? Lo vamos a poner en el equipo para que trabaje, nos ayude en la evangelización, para que dé testimonio de su conversión y qué sé yo. Lo vamos a anotar, lo vamos a recibir, lo vamos a bautizar, Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? El versículo 20. Le dijo si cumplía los mandamientos, le dijo que cumplía todo. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cómo hubiéramos mirado nosotros
si fuéramos los 12 ahí. Pero Señor, perdimos una gran posibilidad, una gran ayuda para el ministerio. Nos tenemos que movilizar, necesitamos recursos. Hermano, pero Jesús le dijo, no, el problema era, hermano, que esa riqueza estaba en su corazón. Le iban a hacer bien a los pobres, le iban a hacer bien a él. Pero acá vemos, hermano, y le pide que tome su cruz también. Bueno, y así fue siempre Jesús. A los discípulos, cuando lo llamó, hermano, ¿qué le dijo? Síganme. ¿Y qué tuvieron que dejar? El trabajo, las redes, de lo que se dedicaban ellos, de lo que vivían, a sus familias. Jacobo y Juan dejaron a Zebedeo, sus padres. Y claro, hermanos, como casi todo, y sabemos cómo terminaron los discípulos de Jesús, excepto Judas, que ese terminó mal, pero por sí mismo. Pero los demás murieron por la causa de Cristo, murieron como mártires. Entonces, cuando leemos todo esto, hermano, ¿qué pensamiento nos viene? ¿Qué será? ¿Será lo mismo para nosotros? Que menos mal que no estamos en la época de Jesús. Menos mal que a nosotros no, pero pongámonos en el lugar de esa gente. ¿Qué pasa si el Señor nos dice, mira, Oscarcito, si vos querés seguir siendo mi discípulo, tenés que empezar a alguna cosita a corregirla en tu vida, en tu corazón? Tenés que dejar las redes, tenés que dejar, no te vas a despedir de tu familia, tenés que renunciar a todo lo que tenés. Cuando era un adolescente, hermano, yo escuchaba a veces mensajes como estos y quería que terminara el mensaje, ¿sí? Porque sabe que yo tenía miedo de decirle, responder al mensaje y decirle, sí, Señor, acá estoy, te entrego todo, porque para cantarlo lo cantamos, pero cuando hay que hacerlo de corazón, porque mi temor era, ¿y qué si me pide esto? No tenía nada, pero ¿qué si me pide esto? ¿Qué si me pide aquello? ¿Qué si me pide que vaya a África? ¿Qué si me pide qué si me pide? Yo me veía haciendo lo que yo quería y más o menos pensando en lo que yo quería lograr, pero tenía miedo de decirle a Dios sí, a decirle a Cristo, sí, Señor, quiero entregarme todo, quiero morir, quiero hacer tu voluntad, como sea. Y por supuesto me llevó muchos años poder llegar a empezar a decirle esto. Pero aquí nos enfrentamos, hermanos, con una peligrosa realidad. ¿Por qué? Porque debemos renunciar a todo por Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo en su palabra. Ustedes, si quieren ser una multitud, bueno, pueden ser una multitud. Si quieren ser creyentes, pueden ser creyentes. Pero si quieren ser mis discípulos, tienen que estar dispuestos a renunciar a todo por mí. Estar dispuestos a perderlo todo por mí. Amarlo de tal manera que todas las demás relaciones, mi esposa, mis padres, los hijos, sean un amor que no compita con el amor hacia Él. Que si Él algún día, y bueno, ahora te pido que entregues todo, vendas todo y se lo entregue a los pobres. No es que siempre el Señor lo haya pedido. Se lo pidió al joven rico y seguramente algún otro se lo haya pedido en la historia de la iglesia. Pero el tema es estar dispuesto a hacerlo. Entonces, hermano, lo que pasa es que tenemos temor a lo que pudiera significar para nuestra vida esto, pero esto es el Evangelio. Amén. No lo digo yo, no lo dice un apóstol, no lo dice un evangelista, lo dijo Jesús. Y hermanos, el tema es que cuando leemos estos pasajes,
por lo general lo empezamos a pasar por la razón, ¿sí? No, yo no creo que Jesús haya querido decir, porque la predicación de Jesús es tan sencilla, hermano, que no da lugar a decir, bueno, puede ser otra cosa. Podemos alguna palabra traducirla para entender mejor el significado, pero no hay mucho más, no hay cómo errarle, porque no es nada complejo. Es una revelación profunda, que necesito tener algún otro conocimiento, es directa. Se lo decía a los que lo querían seguir, que no sabían nada de Dios, o poco de Dios. Entonces, cuando lo pasamos por la razón, hermanos, y no, yo no creo que Dios no quiera que entierre a mi padre. No, yo no creo que Dios me pida que no ame tanto a mi esposa, o que no ame más a mis hijos, o que deje mi comodidad, o que pierda un trabajo, o lo que sea. Y ahí, hermanos, entramos a redefinir el Evangelio. Y el peligro es que podemos caer en la tentación de hacer de Jesús una versión de que nos quede cómoda, una versión propia de Jesús, no la que está escrita en los Evangelios, que nacen de sus propias palabras, de su propia enseñanza, sino un Jesús más agradable, un Jesús que no tenga problema con mis ambiciones, que no tenga problema con el materialismo, que no tenga problema con mis cosas particulares, que no me pida tanto, que no me pide que le dé todo, que no me pide que lo ame más que a otra cosa o a otras personas. El tema, hermano, que eso es moldear a Jesús a nuestra imagen y adorar a un Cristo que no es el de la Biblia. Y que terminamos adorándolo a nosotros mismos porque queremos un Cristo amoldado a nuestro placer, a nuestro gusto, a nuestra comodidad, que no nos quede cómodo, que no sea tan confrontativo. ¿Cómo puede ser que pide esas cosas? No, deben haber sido malos días eso de Jesús. Pero, hermano, es siempre así lo que dijo Jesús. Entonces, fíjese que los que tradujeron la palabra en algunas versiones le han puesto de título estos pasajes: lo que cuesta seguir a Jesús. Porque aún él, cuando le habla al joven rico, le dice, le está explicando a la multitud que le está siguiendo de los costos que cuando tienen que hacer una guerra, cuando tienen que hacer una construcción, hay que sacar costos primero, hay que ver. No es así nomás seguir a Cristo. No es así nomás ser un discípulo de Cristo. Bueno, vengo, hago determinadas cosas. Es estar dispuesto a perderlo todo por Él. Ustedes que me quieren seguir tienen que estar dispuestos a darlo todo por mí, a perderlo todo por mí. Y entonces ahí nos damos cuenta del costo del discipulado. Hermano, la salvación es gratis, no nos cuesta nada porque lo pagó Él en la cruz, pero seguir a Cristo nos cuesta todo. Pero así también, como es elevado el costo de ser un discípulo de Cristo, es elevado el costo de no ser un discípulo de Cristo. Porque contrariamente de lo que podemos pensar, va a haber un costo que va a tener que pagar la esposa, el esposo, los hijos, la familia, los amigos, los hermanos, los que no conocen a Cristo. El no ser un discípulo de Cristo totalmente entregado a Él, como a Él lo ha pedido, hermano, tiene un costo alto para aquellos que están lejos de Cristo. Amén. Y fíjese lo que le dijo Jesús en Marcos 10:21 a este joven rico.
cuando le dijo, anda y vende todo lo que tiene y da a los pobres. ¿Y qué le dice al final? Tendrás tesoro en el cielo. Amén. Jesús no quería privarlo a este hombre de su bienestar, ni mucho menos. Quería sacarlo de la avaricia probablemente, o del amor al dinero. Lo quería liberar de eso. Pero tener tesoro en el cielo. Jesús explicó en Mateo 13:44, ya terminamos. Además, Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imaginémonos esta situación, que vamos caminando por un campo, ¿no? Acá hay un montón de terrenos por todos lados. Y entramos en un lugar y nos damos cuenta que hay un tesoro ahí. Un gran tesoro. Lo escondemos, lo tapamos y vamos a vender todo lo que tenemos. Imaginémonos la familia, los vecinos. ¿Qué está haciendo? Estoy vendiendo todo. ¿Para qué? Voy a comprar un campo. ¿Cómo va a vender la casa? ¿Va a perder el vehículo o lo que fuere? Va a perderlo por un campo. Estás mal de la cabeza, ¿sí? Nos dirían así probablemente. Es un ejemplo que Jesús dio. Pero ¿por qué no es así para el que va a comprar el campo? ¿Por qué? Porque sabe la verdad, sabe que dentro de ese campo hay un tesoro que tiene valor muy superior a todo lo que posee, a todo lo que actualmente tiene y a todo lo que pudiera llegar a conseguir a futuro. Ese es Cristo, hermano. Ese es el valor de Cristo. Nos pueden decir, pero vos estás loco, vos te vas a creer, vos sos un fanático religioso, lo que sea, hermano, pero el que sabe la verdad de que en Cristo está haciendo tesoro en el cielo, hermano, no se hace ningún problema. Que digan lo que digan, no me interesa. Yo encontré un tesoro y estoy dispuesto a perderlo todo porque es el tesoro más valioso. Porque nada de lo que pueda obtener aquí en esta tierra tiene comparación con lo que Él me ofrece y con lo que Él me ha dado a través de su muerte y su sacrificio en la cruz. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué alguien podría renunciar? ¿Cómo voy a renunciar al amor? ¿Cómo voy a renunciar a amar más? No es al amor, no es que Dios quiere que no amemos, no. Y es más, cuando lo hacemos, amamos más. Si yo le entrego todo a Cristo, hermano, voy a amar más a mi esposa. No es que la voy a amar menos, la voy a amar más. Pero su amor no va a competir con el de Él. No sé si me va a pedir que venda todas las cosas y se la dé a los pobres, o que se lo done a un ministerio evangelístico, no lo sé. Pero que si Él me lo pide, ¿qué voy a hacer? ¿Estaré dispuesto? Eso es. Pero si lo hago, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿En qué está mi motivación para hacerlo? En que sé que tengo un tesoro mucho más valioso que eso. Amén. Amén. Entonces, lo que habla el Evangelio, hermano, es que Cristo es una persona por quien vale la pena perderlo todo. Amén. Cristo es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de este Jesús, de este Cristo que habla la Biblia, empezamos a alejarnos de los tesoros celestiales. Empezamos a alejarnos de lo que este joven quería tener. Y que Jesús le dijo, es más superior a lo que vos te imaginás, pero tenés que entregarlo todo. Hermano, Jesús no se vendía a las masas, no le interesaban. Cuando terminaba el día, hermanos, finalmente quedaba con 12 nada más. Y cuando ascendió al cielo, 40 días después de resucitar,
¿Cuántos quedaron? Se le apareció como a 500 hermanos, pero ¿cuántos de esos 500 hicieron lo que Jesús les dijo? ¿Cuántos? 120. 120 nada más, de la multitud, de la cantidad, 120 entendieron que Cristo era alguien por quien valía la pena perderlo todo. Y de hecho, hermanos, los primeros creyentes lo perdieron todo, en muchos casos. No solamente los apóstoles, la iglesia, fueron dispersados por causa de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde iban? ¿Qué hacían? Predicaban en el Evangelio, predicaban a ese Cristo. Entonces, la pregunta es, para cada uno de nosotros, usted hágase esa pregunta. Yo creo que Jesús vale lo suficiente para entregarlo todo, para arriesgarlo todo por Él. Creemos que en verdad Jesús es tan bueno, tan gratificante como para dejar todo lo que tenemos si Él lo pide. Yo creo, hermano, que como iglesia en general, ¿no?, en el mundo hoy, nos estamos apartando mucho de ese Cristo, de ese Jesús. Y entonces hemos adoptado valores, ideas que son terrenales y las hemos incorporado y no estamos dispuestos a veces a relegarla por la causa de Cristo. Entonces, hermanos, yo anhelo que formemos parte de un cuerpo, de una iglesia, en este lugar, en esta ciudad, en esta república, de una iglesia que esté dispuesta a arriesgarlo todo por causa de Cristo. Amén. ¿Será su inquietud? ¿Cuáles son las preguntas finales? ¿Estamos dispuestos a creerle a Jesús? Porque hay veces que puede ser, yo quiero oír lo que dice, si después me interesa o me gusta, sí o no. No. La cuestión es, no, yo le creo a Jesús. Creo lo que Él dice. Antes de que me diga algo, yo lo creo. Si Él me dice algo a través de la Biblia, por supuesto, pero si Él me habla en lo personal, Él me pide algo, lo voy a creer que es lo mejor para mí. Y segundo, ¿estoy dispuesto a obedecerlo? Porque no saber solamente ver qué dice, sino qué tengo que hacer. Debemos comprometernos a obedecer. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Le invito a que pueda repasar una y otra vez. Estos no son tantos versículos, que lo pueda repasar, lo pueda meditar bajo la dirección del Espíritu Santo, y que podamos hacer una revisión. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy realmente siendo ese discípulo? ¿Qué evangelio le estamos predicando a los chicos? ¿Qué evangelio le estamos predicando a los hijos? No, fíjate, si estás muy cansado, si no tenés ganas, si te aburrís, si no te sentís bien. Ese, cuando Cristo, hermano, está diciendo, yo quiero que los que me sigan sean leales a mí, no tengan ningún otro compromiso superior al que tengan conmigo. Eso hay que transmitir, eso hay que enseñar, porque Jesús lo enseñó. Si queremos tener un mejor matrimonio, si queremos tener un mejor hogar, si queremos tener una mejor familia, si queremos avanzar, hermano, tenemos que ser ese tipo de discípulos. Si queremos afectar a los que nos rodean, porque así como es muy costoso ser un discípulo de Cristo, es muy costoso para otro y aún para nuestra propia vida no ser el discípulo de Cristo que quiere que seamos. Amén.
Entonces tenemos que revisar, porque Él necesita en este tiempo, hermano, que estamos, un pastor esta semana decía, bueno, acá la persecución no es física, no hay armas en contra nuestro, no nos cortan la lengua, pero bueno, hay un montón de infiltración de ideologías, de conceptos errados, de mentiras, hermano, pero si no somos discípulos como Jesús quiere que seamos, nos van a influenciar, porque lo vamos a acomodar a Cristo, a un Cristo cómodo, a un Jesús cómodo. No, yo creo que a Jesús le agrada esto, yo creo que Jesús nunca me diría que no en esto, yo creería, eso, hermano, no es lo que dice aquí el Evangelio. Amén. Entonces que Dios nos ayude. Vamos a celebrar la cena del Señor, pero antes de celebrarla debía el Señor recordarnos quién es Él y cómo Él quiere que le sirvamos y le sigamos. Hermano, el ministerio de Él fue un ministerio de 12 prácticamente, pero sin embargo esos hombres entendieron luego, recibieron la llenura del Espíritu Santo, sus ojos fueron abiertos y entendieron finalmente que ellos habían sido seguidores, llamados apóstoles, pero todavía no habían tenido esa determinación. Por eso, hermanos, después de solamente 40 días en los que habían estado escondidos, en los que habían estado temerosos, el apóstol Pedro, después de haberlo negado 3 veces, aún ante una chica, una criada, estuvo dispuesto a pararse ante una multitud, hermanos, y predicar el Evangelio. Amén, de Jesucristo. Entonces que Dios nos permita en este tiempo, hermanos, captar esto y decir, Señor, yo quiero adorar al Cristo bíblico, no al Cristo de mi gusto, de mi placer, de mi comodidad. Quiero adorar a ese Cristo que me dice que el Evangelio, el seguirlo a Él no es cómodo, que el seguirlo a Él hará que no tenga que competir en mi lealtad ni en mi amor con otras personas, por más que las ames, por más que esté comprometida con ellas, hermano. Jamás el Señor nos va a pedir divorciarte de tu esposa, abandonar a tus hijos, hermano, por supuesto que no, pero sí en nuestro corazón, Él primero, Él, para Él todo. Él es el que merece lo mejor de mí. Él es el que merece lo mejor de mi tiempo, de mis recursos, de mis capacidades. Los discípulos, hermanos, cuando dejaron todo por seguirlo a Él. Lo dejaron todo. La verdad que yo los admiro, porque podemos decir, bueno, tenían mal carácter, eran impulsivos, eran desobedientes, incrédulos. Él les dijo después que resucitó, incrédulo, yo les dije un montón de veces que iba a morir y que iba a resucitar, pero no han creído. Vinieron las mujeres a avisarle y no les creyeron. Pero sin embargo, hermano, qué actitud, ¿no? Dejar todo por seguir a un hombre que le dijo, síganme. Nosotros no podemos ser menos, hermano. Nosotros no podemos ser menos. Entonces, ¿estamos dispuestos a creerle a Jesús? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Jesús? Él es alguien que vale, por quien vale perderlo todo, hermano. Si hay alguien por quien vale la pena perderlo todo, es Jesucristo. Amén. Invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias, porque cuando vamos a la palabra, Señor, y meditamos en ella, tú nos hablas, Señor. Tu Espíritu Santo confirma, instruye, guía, convence, redarguye a través de la palabra, Señor. Por eso, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque una vez más nos recuerdan qué es lo que tú quieres de nosotros. Al parecer no te interesaban las multitudes, entre comillas, porque no era que no te interesaba, era que tú conocías el por qué estaban alrededor tuyo.
pero nunca, Señor, bajaste el costo, el precio de ser un seguidor tuyo, aun cuando todavía no habías ido a la cruz. Hoy nosotros estamos en esa condición de bendición, Señor, de saber que tú ya has completado la obra, que tú dijiste consumado es, que el Padre aceptó ese sacrificio, que hemos sido justificados, redimidos, perdonados, reconciliados, regenerados, renacidos, Señor. Pero nos damos cuenta que en ocasiones, Señor, tal vez hay muchos periodos de nuestras vidas donde tratamos de amoldarte, tratamos de acomodarte, nos conformamos con un Cristo que nos quede cómodo y empezamos a razonar todo lo que tú dices cuando eres directo y eres extremo, radical, de raíz. Tú quieres discípulos que realmente te sigan radicalmente, que te sigan dispuestos a darlo todo por ti. Y tú lo hiciste, lo pediste porque tú lo hiciste por nosotros, Señor. Dejaste tu trono, tu corona, dejaste tu divinidad para hacer tu nombre, Señor, para caminar en la tierra, en esta tierra que tú creaste, para estar entre medio de gente que no te creía, que dudaba, que te maldijo, que buscó hacerte daño muchas veces y que terminó crucificándote, Señor. Pero ese era el plan. Un rey que entrega todo, un rey que demanda todo, un Señor que entrega todo, un Señor que demanda todo. Pero, Señor, cuando hablamos de que debemos estar dispuestos a perderlo todo, Señor, por ti, en realidad no perdemos nada, Señor, porque ante los ojos del mundo puede ser estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo la juventud, estás perdiendo recursos, estás perdiendo esto, aquello. Pero el que sabe que ha encontrado el tesoro no le importa. El que sabe que tiene un tesoro y que no es visible, que está allá en los cielos, Señor, que está reservado, que es inalcanzable, es inmarcesible, que no se puede tocar, que no se puede corroer, que no se puede perder, se da cuenta que no pierde nada, no perdemos nada, jamás. Alguien que te sigue a ti, aún perdiendo la vida, no pierde nada, porque tú, Señor, le devuelves la vida eterna, Señor. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, te pido como pastor y por cada uno de nosotros que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, la profundidad de esto que tú nos has hablado hoy, Señor. Que no es solamente una afición, me gusta, me siento bien. Es un compromiso, es una entrega total a ti, Señor. Que todo aquello que hoy está compitiendo con nuestra lealtad, con nuestra consagración, con nuestra responsabilidad ante ti, Señor, quede en un segundo plano. No solamente que nos va a hacer bien a nosotros, le va a hacer bien a los que nos rodean, le va a hacer bien a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Señor, anhelamos, Señor, ser esa iglesia, Señor, que a pesar de la distancia, como aquellos en Asia, no le importa caminar kilómetros, no le importa estar en un lugar tal vez sin música, sin luz, sin comodidad, sentado en el piso, corriendo riesgo de perderlo todo, pero con un amor profundo. Están dispuestos a todo por ti,
como aquellos adolescentes que se entregan, que se despiden de su familia. Me voy a estudiar, voy a hacer una capacitación de evangelismo y me voy a ir a predicar el evangelio y tal vez no me vayan a ver más. ¿Cuántos hay que lo hacen, Señor, en este tiempo? ¿Cuánto debemos aprender de ellos, Señor? Pero sobre todo, ¿cuánto debemos volver al evangelio, Señor? Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, necesitamos tu dirección. Queremos, Señor, no solamente oírle al Señor, sino obedecerle. Y ni siquiera queremos levantar nuestra voz haciendo un compromiso acá público, porque no queremos fallar, Señor. Ya sabemos cómo tú le respondiste a cada uno de los que te querían seguir. Señor, vale la pena, Señor, arriesgarlo todo por ti. Vale la pena, Señor. No sé si tendremos recompensa acá, no sé si estaremos con comodidad acá, no sé si seremos aplaudidos, valorados por el sistema en el que vivimos, pero sí sabemos que tendremos tesoro en los cielos, Señor. Que nadie que se atreva a responder a esa inquietud que tú tienes para cada uno de tus seguidores va a ser en vano, Señor. Tú has de recompensar a cada uno como un Señor generoso, poderoso, asombroso, maravilloso. Señor, ayúdanos, te ruego por los chicos, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Ayúdanos a dar ejemplo, Señor, a predicarles el evangelio a ellos también. No un evangelio según cómo se den las circunstancias, si te agrada o no, un evangelio de entrega, un evangelio de renuncia, un evangelio de muerte. Tomar la cruz es morir. Los discípulos sepultaron sus sueños, sus anhelos, sus propósitos para darle prioridad a los tuyos, Señor, y dedicaron su vida, aún perdiendo nada, al final, por hacer lo que tú le encomendaste hacer. Señor, queremos, Señor, ser esa iglesia, queremos ser esos discípulos, Señor, que tienen claro cuál es el costo, pero que no tienen temor a pagarlo, entre comillas, porque ya tú lo pagaste todo. Solamente debemos decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, aunque esto sea riesgoso, aunque me señalen, aunque no me miren bien, aunque parezca que ante el concepto terrenal estoy perdiendo. Sé que estoy ganando, Señor, porque lo más precioso, el tesoro más grande, el valor más grande que hay es tú, Señor. Por eso te exaltamos, Señor.